Hola, buenas noches. Hoy es domingo 28 de marzo de 2021. Son 10:40 de la noche y este video deberá estar siendo transmitido el martes 30 de marzo alrededor de las 7 de la noche. Mi nombre es Carlos Escamilla y con el gusto de siempre le doy la más cordial de las bienvenidas a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a esta transmisión de Comunidad Cristiana Casa de Pan. Muy bien, estamos en Semana Mayor. El día de ayer, lunes, que de hecho es el día de mañana, ya debió de habernos llegado el primer mensaje acerca de las últimas horas de nuestro Señor Jesús en la tierra antes de haber aceptado ser sacrificado por nosotros. La historia de la que estamos hablando se encuentra documentada en el Evangelio de San Juan y hoy vamos a hablar de una segunda parte de esta historia que está en Juan capítulo 16, versículos 25 al 33. Si quieren acompañarme, irlo buscando, si no, como quiera, yo aquí lo voy a leer en un momento más. El mensaje de hoy se llama Yo he vencido al mundo. Como ya dije, esta historia está documentada en el Evangelio de San Juan, que fue escrito precisamente por el discípulo Juan, hijo de Zebedeo, junto con Jacobo, el mayor, su hermano, y Zebedeo era socio de Pedro, y la madre de Juan y de Jacobo es María Salomé. Él escribe este evangelio por ahí del año 85 o 90 de nuestra era, justamente en el contexto de que el templo de adoración ya había sido destruido en el año 70 de nuestra era. En ese contexto él está escribiendo, documentando este evangelio. El apóstol San Juan nos da un perfil del Señor Jesús como hijo de Dios. Así es el perfil que él nos da, ¿no? Por ejemplo, Mateo nos habla de Jesús como rey o Marcos como esclavo, ¿no? Pero Juan nos habla de la perspectiva del Señor Jesús como hijo de Dios. Está escrito de manera directa a la iglesia, o sea, a ti y a mí, y está escrito justo antes de que él fuera desterrado hacia la isla de Patmos. Este evangelio se compone de 21 capítulos, de los cuales del versículo 1:1 al 2:12 habla del nacimiento y de la preparación de nuestro Señor Jesús. Es decir, San Juan ocupa un capítulo y medio para hablar de esa parte de la vida y obra del Señor Jesús. Después del capítulo 2, versículo 13 al 12:50, habla del mensaje y del ministerio de Jesús, como ya dije, desde la perspectiva de Hijo de Dios. Y del capítulo 13, versículo 1 hasta el final, hasta el 21-25, habla de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, desde el capítulo 12 hasta el 21, hasta el final, es decir, más de casi 11 capítulos, se dedican a enfocarse en la vida y obra del Señor Jesús en la última semana de vida de nuestro Señor Jesús como hombre. Vamos a hojear rápidamente la Biblia a partir del capítulo 12 para entrar en contexto, ¿sí? Capítulo 12 inicia diciendo que Jesús es ungido en Betania. Después, un día como hoy, un domingo de Ramos, así le llamamos, hace la entrada triunfal a Jerusalén, ¿sí? Montando sobre un pollino de asna. Después Jesucristo anunciaría su muerte. Más adelante en el capítulo 13, el Señor Jesús nos da una cátedra de servicio, de liderazgo, cuando lava los pies de sus discípulos. Cuando Él dice, no lo haga, Señor, y Él les dice, esto no me define. El liderazgo debe estar basado en el servicio, servir a otros, a pesar de lo que digan los demás. Yo les lavo los pies, dice el Señor Jesús. Después, Jesús anuncia la traición de Judas. Después da un nuevo mandamiento. En el capítulo 14, Jesús se refiere a sí mismo como el camino al Padre. Él explica que es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro camino, no hay otra opción.
para llegar al Padre, que era lo que tanto buscaba el pueblo hebreo y a quien está hablando en ese momento. Desde el punto de vista matemático, diríamos que Jesucristo es una condición necesaria y suficiente. Quienes han estudiado la prepa, cálculo integral o en la carrera, entenderán ese concepto desde la perspectiva matemática. Hay parámetros que son necesarios, pero no son suficientes, y hay otros que son suficientes, pero no son necesarios. Jesucristo es necesario y suficiente. Después de él no hay más. Así lo explica en el capítulo 14, en la primera parte del capítulo 14. Después llega el capítulo 15, donde él habla acerca de sí mismo como la vid verdadera. Somos los pámpanos, separados de él nada podemos hacer, dice el Señor Jesús. Y después, la primera parte del capítulo 16 habla acerca de la obra del Espíritu Santo. Está hablando de manera profética acerca de lo que había de suceder después de su partida. Pues muy bien, llegamos al capítulo 16, versículos 25, y versículo 25, y vamos a estudiar del 25 al 33 en esta tarde. Pues muy bien, antes de entrar en materia, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, rogándote, Padre, que nos ayudes, nos conduzca tu preso espíritu a toda verdad. No permita, Señor, que tergiverse tu palabra, Dios. Yo siempre te he pedido eso. No agregar ni quitar ni una coma, ni una tilde, ni una jota, Señor. Que tu palabra sea pura, inmaculada, Señor, sin mancha, Padre. Guíame, precioso Espíritu, y abre nuestros corazones a quienes nos están viendo a través de los benditos medios electrónicos, a entender de manera más profunda tu palabra. Te lo ruego, Padre, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, pónganse cómodos, voy a leer del 25 al 33. Yo he vencido al mundo. Hay un subtítulo en negritas que nos ponen ahí, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Gracias a Dios por sus vidas, ¿no? Estas cosas, dice el Señor, os he hablado en alegorías, con metáforas, con parábolas. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Señor Jesús está hablando de un paradigma que rompió durante su ministerio. Recordemos que hasta antes de que Dios fuese revelado como Hijo a través de la vida y obra de Jesucristo, Dios solo había sido revelado como el Padre. En el Antiguo Testamento así está referido. Y es Yahvé el innombrable, un nombre impronunciable, el Señor. Y Jesucristo viene y se revela a sí mismo como Hijo de Dios, se revela a sí mismo como Dios, da testimonio del Padre, y Él dice, el Padre los ha amado porque ustedes han creído en mí, a quien el Padre envió. Salí del Padre, versículo 28, y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Parece un juego de palabras, parece complicado lo que está diciendo. Y conste que les advirtió que ahora les hablaría de manera clara, sin pintar tantas ideas en el espacio, ¿no? Cuando él hacía sus parábolas, sus alegorías, ¿no? Creaba historias. Aquí sin tanto preámbulo está hablando de forma directa, pero pareciera que es complicado, ¿no? 29. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas.
y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Empieza a haber indicios de una fe profunda en los discípulos. Ahorita lo estudiamos. 31. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, dice el Señor, porque el Padre está conmigo, tengo identidad. No estoy solo a pesar de que me abandonen, ustedes mis amigos. El Padre está conmigo y lo sé. 33. Estas cosas os he hablado, ¿por qué profundidad de palabra? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Clarísimo lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Está hablando a sus discípulos y a través de ellos, a ti y a mí en este tiempo, en este año 2021, donde continúa el oprobio, donde la crisis se agudiza, donde el fenómeno mundial continúa. Y de repente el Señor viene y nos dice, paren, confíen, yo he vencido, hay recursos. Me regreso a los versículos 25 al 27. Los voy a volver a leer rapidísimo. Estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo les ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Qué precioso momento, un parteaguas. A partir de ese momento se crea un antes y un después en la relación de los seres humanos con Dios. Hasta antes de este momento, la forma de relacionarse del pueblo era a través de los sacerdotes. Si vemos la historia del pueblo hebreo, si la vemos documentada desde Éxodo hasta Deuteronomio, Dios creó todo un protocolo, una bendita religión para que el pueblo pudiera acercarse a través de ciertos hombres facultados con ciertas características y cierto nivel de compromiso. A través de ellos el pueblo podía acercarse a Dios. Había intercesores, había intermediarios. Y ahora el sumo sacerdote, que es Jesucristo, dice, tienen la puerta abierta, carta abierta. Ustedes pídanle al Padre, porque ustedes me han amado, creyeron en mí, y eso les da la facultad de acercarse a Él. Aleluya. No sé si alguien en su casa ahora mismo esté lleno de gozo, yo lo estoy. Porque aunque es una verdad que vino a mi vida hace 25 años, tal vez más, cuando el Espíritu nos la refresca, nos recuerda, viene un gozo indescriptible. Tenemos carta abierta para entrar con el Padre y pedirle y adorarle y amarle y decirle, papito, bésame con los besos de tu boca, abrázame, cobíjame, apapáchame, consiénteme, hazme sentir amado, cobíjame. Y otra vez cobíjame, lo necesito. Todos lo necesitamos. Qué precioso momento. Aquí se rompe un paradigma y se crea un nuevo paradigma, porque cuando un paradigma es roto, se crea automáticamente un nuevo paradigma, ¿no? Por mucho tiempo el pueblo hebreo había tenido parálisis paradigmática y mucha gente lo sigue teniendo, pensando que solamente es a través de un tercero, de un sacerdote, que podemos acercarnos al Padre. Y aquí Jesús lo dice claramente, pues el Padre mismo les ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Tenemos carta abierta con el Señor. Vamos a ver cómo el apóstol San Pablo nos lo confirmaría más adelante. Acompáñenme en su Biblia a la carta a los brincadores de ríos, a los hebreos, a eso me refiero, capítulo 10, versículos 19 al 23. Eso significa hebreo, el que cruza los ríos, el que brinca los ríos. Eso significa el hebreo. Muy bien, Hebreos 10, 19 al 23.
Perfecto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿A qué velo se refiere? La Biblia describiría más adelante en los evangelios que justo cuando Cristo expira, entrega su espíritu, consumado es, dice, tetelestai en el original, consumado es, después del sacrificio no hay más, tetelestai. La Biblia describe que había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo estaban los sacerdotes y al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, que debía cumplir con un protocolo específico. Flavio Josefo, historiador del siglo I, del primer siglo de nuestra era, él describe que el velo que estaba estirado, que era de pared a pared, de piso a techo, tenía un grosor de 4 pulgadas, 10 centímetros. Y ese velo se desgarra de arriba hacia abajo de manera espontánea. No sé si ustedes alguna vez han intentado romper un paño con pura fuerza. Tenemos que hacerle un quebrantamiento con una tijera, un cúter, para poderlo desgarrar. Y este es un paño pequeño que tendrá de grosor, no sé, 3 milímetros. Es difícil. El velo se desgarró y se abre de arriba hacia abajo. 10 centímetros. Esto es de su carne, dice el versículo 20. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, convicción, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es el agua pura que nos lava? La palabra de Dios. Como hemos estudiado muchas veces, el mundo derrama suciedad sobre nuestras vidas todos los días, sobre los pies. Nos andamos con los pies en el mundo. Y el Señor Jesús toma un lebrillo, una palangana, se pone una toalla en la cintura, en el cinto, y lava los pies a sus discípulos. Y les dice, solo lávense los pies. Es una expresión de lavarnos los pies unos a otros, con un nivel de liderazgo basado en el servicio, pero tomando en cuenta la palabra. La palabra es la que nos lava, la que nos purifica todos los días. Por eso es importante venir a la palabra todos los días, tener devocionales, acudir a los estudios bíblicos de entre semana, ¿no? De miércoles, de jueves, venir al servicio los domingos. Es fundamental tener una vida, si me lo permites, religiosa. No buscamos tener religión, caemos por los protocolos que hacemos, pero es necesario cuidar el corazón de no caer en religiosidades, pero es necesario tener ese protocolo de oración, de reverencia al Señor, de honra a su palabra, ¿no? Y dice con agua pura, 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Jesús es fiel y verdadero. Pues bien, en esta primera parte de lo que estamos estudiando hoy martes, nos damos cuenta que el Señor ya nos dio esa facultad de accesar directo al Padre. Y si no me creen, de manera más resumida, vamos a Apocalipsis, escrito por el mismo Juan, ahora sí, ya siendo un ancianito, exiliado en la isla de Patmos por causa de su fe. Capítulo 1, versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Así sea. Amén. Somos sacerdotes, estamos facultados para hacerlo. Es parte del mensaje de este martes. No tengas miedo, acércate a Dios. Tienes la puerta abierta, Jesucristo la abrió. Gratis para nosotros, pagada a precio de sangre. Con un gran costo, pero a nosotros nos sale gratis. Versículo 30 dice,
Me regreso rápido. Ahora entendemos que sabéis todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Empieza a ver en los discípulos indicios de fe, de una fe más profunda. No perdamos de vista que hasta este momento ellos han andado con el Señor y su fe se va incrementando por causa de qué? De que el Señor predica, de que el Señor sana, del que el Señor enseña. Así nos lo explica el Evangelio de San Mateo previo al Sermón del Monte, los últimos versículos del capítulo 4 de San Mateo, dice que el Señor predicaba, enseñaba y sanaba. El pez famoso, predicaba, enseñaba y sanaba. Entonces, la gente que estaba cerca del Señor Jesús entraba en un círculo virtuoso, ¿correcto? Más enseñanza, más conocimiento acerca de la obra del Padre, más milagros porque el Señor sanaba, entonces eso iba incrementando la fe, un círculo virtuoso. Pero aquí empieza a haber indicios concretos de que algo sucedería. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo que el Señor Jesús promete en el libro de los Hechos que está documentado en el primer capítulo, versículo 6, que dice, si permanecen juntos, cuando yo me vaya, vendrá a ustedes el Paracletos, el ayudador, el intercesor, que les guiará toda verdad y recibirán poder de lo alto y estará con ustedes hasta mi segunda parusia, hasta mi segunda aparición, que está documentada en Apocalipsis. En ese lapso seremos ayudados por el Espíritu Santo. Esto que pasa en el versículo 30 es un indicio de que la fe empieza a incrementarse en los apóstoles. Dicen, claro, ahora sabemos que ha salido de Dios porque nos está diciendo la verdad, ¿no? Empieza a haber claridad en su mente, empiezan a enfocarse de manera específica los apóstoles. Qué precioso momento también. Y es un antecedente de lo que sucedería algunos días más tarde, 50 días más tarde, contados a partir del día de la Santa Cena, del día de la Pascua. Pentecostés, Penta 50, el día de la celebración de las semanas, de la cuarta fiesta solemne, el día del Shavuot. Celebraban que Dios les había dado, era la dádiva de la ley, el día 50, después de la Pascua, ¿no? De que salieron por mano del líder Moisés, del pueblo egipcio, del oprobio egipcio, y 50 días después celebran la fiesta de las semanas que le llaman, o la dádiva de la ley, ¿no? El Shavuot. Y es justo cuando el Espíritu Santo se derrama y nos guía a toda verdad y hasta nuestros días permanece. Hasta aquí, hasta la primavera del año 2021, permanece el Espíritu Santo. Muy bien, era un indicio de que la fe empezaba a crecer en los apóstoles. Versículo 32, bueno, Jesús les dice en el 31, ¿ahora queréis? Y ahora sí, vámonos al 32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús mismo diría, documentado en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? El Padre y yo uno somos. Si tienes a Cristo en tu corazón, lo puedes decir, el Padre y tú uno son. Repite conmigo, el Padre y yo uno somos. Dice el Señor, no se preocupen, serán esparcidos, pero yo estoy con mi Padre. Marcos 14:50, por favor. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. El Señor Jesús está dando otra profecía de lo que habrá de pasar. No lo deseo, les dice, pero me van a dejar solo. No se preocupen, el Padre y yo uno somos, Él está conmigo. Tú y yo lo podemos decir hoy. El Padre y yo uno somos y está conmigo. Vamos concluyendo este mensaje. 33. Estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los cristianos vivimos y viviremos siempre en constante tensión con el mundo. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo está fuera de sincronía con las ordenanzas, con la guianza del Espíritu Santo. Tú y yo, como hijos de Dios, sí vivimos en sincronía. ¿Qué es la sincronía? Todos tenemos relojes, ¿no? Los relojes que son automáticos, los clásicos, se componen de cojinetes, chumaceras, engranes, pequeños resortes, sistemas de bielas, de manivelas, que permiten que todo ande en sincronía, ande al mismo tiempo, en el mismo sentido, en la misma dirección y en la misma fuerza, cumpliendo una ley de la física. Que todos anden al mismo tiempo, al mismo ritmo, en la misma dirección, en el mismo sentido y con la misma fuerza. Si un engrane de este reloj dijera, no, 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 yo quiero ir en sentido contrario, o cada 2 pasos me detengo uno, el reloj no funcionaría y no daría la hora, sería un reloj imperfecto. Nosotros estamos en sincronía con el Espíritu Santo y debemos aprovechar esa sincronía para andar al mismo ritmo que Él. Nos cuesta trabajo entender al mundo. Al mundo le cuesta trabajo entendernos y nos critican, nos juzgan, nos señalan. Es por esa razón, porque no estamos en sincronía con ellos. Nosotros estamos en sincronía con Dios, con el Espíritu Santo. Esa sincronía traerá paz, confort, consuelo y esperanza a nuestras vidas. Traerá paz, lo voy a marcar aquí en mis notas, confort, consuelo y esperanza. Es lo que Jesús nos está diciendo. Ustedes están en sincronía ya con el Espíritu Santo. Tendrán paz, confort, consuelo y esperanza. Y sin embargo, fiel a su costumbre, porque ya nos dimos cuenta que el Señor Jesús en este discurso les dio ciertas profecías, da una profecía más para los discípulos y para ti que me ves y me escuchas y para mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo siempre tendremos luchas. Algunas serán intensas, algunas serán moderadas, algunas serán leves. Pero escucha bien, todas, si aprendemos a ver el lado positivo del fracaso, serán formativas, serán edificantes. Esas luchas, esas batallas, esas aflicciones, deben sacar lo mejor de nosotros. Si no, entonces serían como batallas en el desierto. Sería una lucha perdida. Debemos aprender a identificar nuestras luchas y aprender a seleccionar qué batallas pelear y qué batallas de plano ignorar porque no nos van a servir o nos van a distraer y van a hacer que perdamos foco. Todas tendrán un propósito, pero debemos tener la capacidad de saber cuáles batallas cuáles pelear y cuáles hacer a un lado. Algunas las vamos a perder, por supuesto. Algunas las vamos a ganar, gloria a Dios. Pero todas traerán formación y serán edificantes para nosotros. ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando dice en el mundo tendréis aflicción? Viviremos siempre rodeados de gente problemática, conflictiva, frustrada, taimada, acomplejada, despechada, envidiosa. Pero no importa, continuemos adelante. Lo dije en la predicación de enero y lo vuelvo a repetir. Se lo dice bien claro el Quijote montando Rocinante a Sancho Panza, cuando Sancho le dice, Señor, ladran los perrillos. Y Quijote, con la gallardía que le caracteriza, de acuerdo al gran manuscrito de Cervantes, le dice,
¡Qué bueno! Porque es señal de que avanzamos. Deja que ladren los perrillos. Porque vamos avanzando. Preocúpate si no ladran. Que la gente hable, aunque sea bien, le dice el Quijote a Sancho. Tendremos siempre aflicciones, tendremos siempre luchas, pero la decisión está en nosotros. ¿Qué y cómo las vamos a enfrentar? El Señor Jesús dice, confíen. La Real Academia de la Lengua Española publica en su más actualizada versión que confiar es demostrar confianza, esperanza firme hacia una persona o cosa. Pero fíjense la segunda definición que me gusta mucho. Es un verbo transitivo, temporal, y dice que confiar es dejar una cosa al cuidado de alguien, especialmente a quien se le estima y en quien se cree. Confiemos que Él ya venció. Dejemos que Él pelee la batalla cuando corresponda, y cuando no, hagámoslo nosotros, pero tomados de su diestra de poder, y sigamos adelante. El Señor Jesús, cuando da este discurso, sabía muy bien que el tiempo estaba cercano, que ya pronto lo arrestarían, y Él dedica este último tiempo, esta última semana, perfectamente enfocada por Juan, perfectamente documentada, a explicarnos lo que podría pasar. Y aquí nos lo dice muy claro, tendrán aflicción siempre. La gente vendrá contra ustedes, pero recuerden lo que dice Deuteronomio, tu enemigo vendrá por un camino contra ti y por 7 caminos saldrá huyendo de ti. Hermana, hermano, no te preocupes, confía que Dios hará. Dios restaurará tu vida, Dios restaurará tu economía, Dios restaurará la vida de tus hijos, Dios podrá restaurar tu matrimonio, Dios te devolverá un trabajo, te dará un negocio, te dará más cosas de las que has soñado. Confía, entrégate a Él. Dios está con nosotros. Dios te lo dice, tendréis aflicción, habrá oprobio, habrá dificultades, habrá críticas, pero no se preocupen porque yo ya vencí. Ustedes ya tienen la facultad de entrar directo a la presencia del Padre, lo vimos claramente. Empiezan a tener fe, empiezan a tener claridad en la mente, porque ya no les voy a hablar con parábolas, ahora es muy claro. Tienen la facultad de entrar a la presencia del Padre, su fe está siendo incrementada y con la llegada del Espíritu Santo crecerá de manera exponencial. No se preocupen si me dejan solo, a ustedes también los dejarán solos en algún momento, pero el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos, y tendrán aflicción, pero confíen, porque yo ya vencí. Gracias a Dios. Muy buenas tardes.